Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho. Y yo soy Andrés Benítez y juntos te traemos el boletín de noticias número 109 del canal, Con el resumen de noticias más resaltantes de la semana. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Comenzamos. Adquiere increíble ropa de tu anime favorito, Naruto, One Piece, Dragon Ball y más, con un excelente descuento usando nuestro enlace y un descuento adicional por compras mayores a $50 usando el código en la descripción. Además, si tu compra es de $29 o más, el envío te sale totalmente gratis. Aceptan PayPal y recibe tu artículo en donde te encuentres, 100% comprobado. Ya pedí las mías, ¿y tú qué esperas? Anime. Nuevo video promocional para el OVA de Mob Psycho 100. El sitio web oficial del anime de Mob Psycho 100 del artista One reveló una imagen promocional para el OVA de la segunda temporada del anime de la franquicia. One está promocionando el concepto original para el anime. Yuzuru Tachikawa dirige el OVA para el estudio Bones. El OVA llevará por título Los primeros espíritus y tal viaje de campo, un viaje que arregla el corazón y sana el alma, y será lanzado el 25 de septiembre en formato Blu-ray. Por ahora se desconoce si Crunchyroll, quien tiene los derechos de emisión del anime y que forma parte de la producción del mismo, presentará el OVA en la plataforma. Si quieres disfrutar de este pequeño tráiler, en la descripción te dejo el enlace. Mayuzushi Orphan presenta video promocional, y es que el sitio web del proyecto de animación correspondiente al 25 aniversario de la serie de novelas ligeras de Mayuzushi Orphan de Yoshinobu Akita reveló un nuevo video promocional, miembros del elenco y el staff para el anime. Takatuki Hamada dirige el anime en el estudio DIN. Reiko Yoshida está a cargo de la composición de la serie y Takahiro Yoshida se acredita el diseño de los personajes. Esta nueva adaptación se estrenará en enero del año 2020. Para conocer un poco más, te dejo toda la información en la descripción de este video. Saint Seiya presenta fecha de estreno para la plataforma de Netflix. Luego de su sorpresivo anuncio hace tan solo unas semanas, Netflix acaba de revelar la fecha de estreno para la serie original de Saint Seiya en su catálogo. Y es que la serie de Saint Seiya se estrenará el próximo 14 de agosto. Será la fecha en que los suscriptores podrán acceder a los 114 episodios de la serie que adaptan la saga del Santuario, Asgard y Poseidón. Todavía no se sabe si en el caso de Latinoamérica contará con el doblaje original o vaya a recurrir a un redoblaje, tal como ocurrió con el anime de Neon Genesis Evangelion. Se espera que las películas también estén disponibles en la plataforma a partir del 14 de agosto. Black Fox, el anime coproducido por Crunchyroll, llegará pronto al streaming. La plataforma de streaming de Crunchyroll cada vez más produce nuevos animes en asociación con otros estudios japoneses. Tenemos ya el caso de Tate no Yuusha, Mahou Tsukai no Yome, Doctor Stone, entre otros títulos importantes en donde el pequeño gigante de streaming de anime ha participado. Y recientemente confirman que la película Black Fox, que es coproducida por el streaming, estará en la plataforma luego de su estreno mundial, que será el próximo 1 de noviembre del año 2019 en cines de todo Japón. El film estará disponible para los usuarios de todo el mundo a excepción de Asia, Francia, Alemania, Italia y Rusia. Disfruta de fragmentos de su más reciente tráiler cortesía de Crunchyroll en este momento. En la descripción del video encontrarás el enlace para mirar el tráiler completo. Dragon Ball Super Broly redoblaje argentino fue transmitido en los Estados Unidos. Y desde que se anunció el redoblaje argentino de la película de Dragon Ball Super Broly, había existido una gran duda sobre el destino de y si alguna vez lo veríamos, pues la espera ha terminado ya que la película finalmente fue emitida en los Estados Unidos, incluyendo el famoso redoblaje. Como se había mencionado, este doblaje fue producido por Palerma Records y contó con participaciones de actores como Santiago Florentín, Alejandro González y Alejandro Graue, además de contar con la dirección y traducción de Gonzalo de la Rosa.
En un principio, lo que se sabía de este doblaje era muy poco. Se desconocía el medio en que se transmitiría y el cliente que lo ordenó, ya que era muy poco probable que la propia Fox hubiese ordenado un redoblaje cuando ya existía el mexicano y este ya se había usado en las proyecciones de cine en los Estados Unidos. Se confirmó que fue Funimation la que ordenó el redoblaje. Su destino sería la transmisión en la televisión estadounidense, ya que fue emitida en el canal Starz HD, que tiene presencia en los Estados Unidos. La película se estrenó el pasado 8 de agosto con repetición para el día domingo 11 de agosto, que se llevó a cabo en los canales Starz Kids y Family. Cabe resaltar que la película está disponible en plataformas digitales y en DVD en Argentina con el doblaje original hecho en México. Así que sigo sin entender las razones de esto. Si eres de los Estados Unidos y vistes el anime con este redoblaje, coméntame en los comentarios qué te pareció. Willax TV transmitirá Fullmetal Alchemist Brotherhood, y es que el canal Willax TV sigue apostando por la animación japonesa en la televisión abierta del territorio peruano. En esta ocasión anunció el estreno de Fullmetal Alchemist Brotherhood. La serie contó con un doblaje hecho en M&M Studios en Venezuela y producido por el extinto canal Animax. La serie será emitida desde el lunes 20 de agosto a partir de las 8 de la noche, así que a celebrar la comunidad otaku peruana por esta gran noticia sobre uno de los animes considerados como uno de los mejores shonen de la historia. Blade of the Immortal anuncia fecha de estreno y tráiler promocional. Y es que la reconocida obra de Blade of Immortal, que fue anunciado hace algunos meses, presenta una serie de novedades con respecto a su producción. Además presenta una imagen promocional que puedes apreciar en este momento, como también un tráiler promocional en donde se confirma su estreno venidero para el mes de octubre de este año. Es decir, formará parte de los estrenos de la temporada de otoño 2019 y que al igual que Vinland Saga, Dororo y otros animes, este será un proyecto exclusivo de Amazon Prime Video. Cada vez más Amazon Prime apuesta por la animación japonesa con títulos verdaderamente interesantes. Por ahora no hay más detalles. Manga. Berserk regresa una vez más. Y aquí volvemos de nuevo, y es que el mangaka Kentaro Miura, autor original del manga de Berserk, retoma el manga en la revista Young Animal. Será el número 359 del manga. Kentaro Miura retoma la serie en el número 17 del editorial Hakusensha, que saldrá a la venta el próximo 23 de agosto. Y habrán algunas páginas a color, cabe destacar, como ya nos tiene acostumbrado. Cabe recordar que durante este año el manga ha publicado tan solo un número, el 358, que fue lanzado en el mes de abril. ¿Cuánto durará esto? ¿3 meses? ¿6 meses? ¿Será el único episodio que veremos en lo que queda del año 2019? ¡Que inicien las apuestas, señores! Videojuegos. Este espacio llega a ustedes gracias a caracasanime.com.be. Borderlands 3 funcionará en 4K en PlayStation 4 Pro. Scott Velázquez, productor de Borderlands 3, ha confirmado que en la versión de PlayStation 4 Pro habrá una opción para decidir si jugar con más FPS o con mejores gráficos, llegando a situarse en los 4K. Según él, el juego también funcionará con HDR para el alto rango dinámico en la imagen, aunque obligatoriamente el televisor tendrá que ser compatible con esta resolución. En cuanto a los dos modos de configuración que se afirman en el comunicado, Velázquez ha asegurado que mientras el primero ofrecerá una resolución más baja y una tasa de frames más alta, la segunda hará justamente lo contrario. De esa forma, podremos optar o bien por un mayor rendimiento o bien por una calidad gráfica superior. El lanzamiento de Borderlands 3 está previsto para el 13 de septiembre de 2019, tanto en PS4 como en Xbox One y PC. Minute of Islands, un juego de puzzle con una hermosa estética. Minute of Islands llegará tanto en PC y Mac como en PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Es un título independiente del estudio de desarrollo Studio Fizbin y Mixed Division. Minute of Island coloca a los jugadores en un archipiélago donde los monstruos campan a sus anchas. Lo único que mantenía bajo control a estas criaturas eran unas enormes antenas construidas por los gigantes. Sin embargo, estos artefactos están fallando y la única persona que puede repararlas es la ingeniera Mo.
Con el fin de proteger a su familia y amigos, Moe emprenderá una búsqueda donde se cruzará con toda clase de personajes y criaturas. Durante su aventura, ella descubrirá la verdad sobre estas islas y los gigantes que viven debajo de la superficie. Además, también se conocerá más a sí misma. Men of Islands estará disponible a mediados de 2020. Puedes entrar a su página en la plataforma de Steam. Dragon Ball FighterZ presenta a Janemba y a Gogeta en su nuevo DLC. Bandai Namco y Arc System Works han anunciado los siguientes personajes dentro del segundo pase de temporada del juego Dragon Ball FighterZ. Los personajes en cuestión son Janemba y Gogeta Super Saiyajin y en Super Saiyajin Blue. Janemba estará disponible a partir del 8 de agosto, mientras que Gogeta aún no tiene fecha para su estreno. Dentro del pase de temporada solo quedaría esperar a Broly en su versión de la película Dragon Ball Super, Broly por ser anunciado. Y así llegamos al final de esta emisión. Espero lo hayan disfrutado. Saludos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón y Emilio Orozco, por su apoyo. Sigue nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter, Facebook y Amino. Visita nuestro portal web www.rinconotakuLA.com. Y por último, si deseas apoyarnos económicamente, te dejo nuestra página de Patreon que podrás ver en la descripción junto al resto de enlaces de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Si eres un apasionado del dibujo, te invito a unirte a la comunidad de Dibujarte en Amino, un espacio en donde podrás conocer e interactuar con personas que tengan esa pasión por el dibujo al igual que tú. Aquí podrás encontrar guías interesantes, dibujos de divertidos usuarios de la comunidad. Encontrarás quiz y encuestas relacionadas a todo lo referente al mundo del dibujo y la animación en general. Aprende cosas nuevas, conoce a futuros colegas y diviértete en una de las comunidades de dibujo más grandes en Amino. Únete siguiendo el link que te dejo en la descripción del video. Dibujarte de Amino.